Sí, sí, sí. Aquí estamos de vuelta para ver el PC Gaming Show. Estamos preparados para, bueno, fijo, van a ser muchos de los juegos que vimos en el de Bethesda también, pero hay expectativas acá De hecho, no, más bien. De hecho, pues usualmente tiene, como son para PC, hay muchos juegos que son únicos, que son de Steam. Entonces, uno que otro juego de Xbox, pero sí, aquí va a Sí, ser yo prácticamente esperaría todo nuevo. ver algunos terreno en común, pero sí, estaba pensando justamente que, no sé, Diablo 4, que vimos el anuncio más temprano, probablemente hubiera sido un anuncio de PC Gaming Show si no fuera por la alianza, ¿verdad? Que ahora hay entre Microsoft y Blizzard. Que está en medio camino, Ajá. que está en medio camino. Pero Sigo diciendo, yo, una vez ya finalicen yo esperaría que una vez que ya finalicen la adquisición, que se oficialice, ahí sí ya puedan poner Diablo para Game Pass. sí, yo no sé. Yo supongo que sí. Eso quiere decir que probablemente más juegos de la alineación de Blizzard también estarían en Game Pass, como Heroes of the Storm. Overwatch ya vimos que va a tener free to play ahora. Lo cual es bueno, porque honestamente siempre aunque al principio todo el mundo lo pagó, con el pasar de los años la gente vio que era y consideró que se iba a ser un juego free to play. Así que por fin optaron por la decisión un poco más lógica. Sí, es más, y también es como el modelo moderno de negocio de juegos, ¿verdad? O sea, uno espera que ese tipo de juego sea free to play siempre. Y a veces eso significa que le tocan las de Battleborn, ¿verdad? Que no funciona. Pero ya estamos a menos de un minuto de empezar. De hecho, hubieron 5 trailers en el pre-show, con uno que lo que se veía gracioso era, mantenía el estilo de dibujos de los 80, 90. Y con Siempre ha sido música y medio todo. retro, sí, el PC Gaming Show siempre ha sido medio retro. Hasta la presentadora esta que sale de Colochos, que no me acuerdo cómo se llama, tiene un look como que la sacaron directamente de una película de los 80. Queda menos de 20 segundos. Vamos a ver. Fijo, lo que piden es un montaje, ¿verdad? Pero tiene que ser un montaje de cosas que ya sabemos. Luego van a salir cosas que no sabemos. Y uno vio un tanato de los shows de este año que ha habido una gran cantidad de indies. Realmente estoy más preparado. Sí. Y es que hay indies que ya ni se ven tan indies, ¿verdad? O sea, ya tienen como ese... ¿no? Sí. Y son como... Están en ese espacio AA. Porque ya se viene el 4A, recuerde. Juegos de 450 millones de dólares. Sí. Hay que rifen una compu para ver si me la pego. Siempre lo rifan. Sí, que me la pegues, sí. Ojalá. Y después ese que está ahí. No sabría si venderla, de hecho. Ahí está, sí, ahí está. Siempre. No, simplemente es que vives con tus papás en Estados Unidos. De hecho, que eso sí son las cosas que les reconozco. El avance que han tenido el primer evento que sacaron, que fue súper lento, aburrido, a shows un poco más entretenidos. Les hacen sketches y lo producen un poco más, sí. Vean las armas del fondo. Ahí está la Crowbar. What the chancho. Mira, Crowbar es Pate Cuervo. Mira, sí. Chan, chan, chan. Nunca lo he pensado, ¿eh? Bien, Orly. Nosotros hablando de Orly y todo, y no estaba. No estaba, fui a buscar algo de comer. Ya rifaron una PC gaming así. ¡No! ¡Me la perdí! La ganó Ulises y todo. Con
tarjeta de la serie 3000 porque... No, de la 2000 porque no han llegado al... El Soul, algo de hermanas. ¿El qué? Ese es un Souls-like. juego Souls-like de unas hermanas, supuestamente. Se dice que se trata de las protagonistas son unas hermanas o que lo crearon No, las no, hermanas. que también son dos hermanas, supuestamente. ¿Se ve chido? Ya es el tercer año que que lo muestran. Ah, yo no lo recuerdo. Yo tampoco. Yo sí. Porque yo me recuerdo ir viendo cómo iba avanzando el trailer. El primer trailer fue como un teaser. El segundo año fue un trailer de gameplay. Y ahora es un trailer de Cloud, dice. Pero es interesante ver la evolución de cómo han ido mejorando, presentando el juego a poquitos. Se ve muy chido. Lo que no he visto es gameplay. O sea, el concepto y el arte está buenísimo. Me recuerda mucho de Darksiders. Que es como mitad caricaturesco, pero mitad, ¿cómo se llama? Mitológico, así. Solstice. Ah, sí. El título sí lo recuerdo. Y tiene el logo de la fundación. Tremendo. Septiembre 20, por mi cumpleaños, por ahí va a salir. Ya tenemos el regalo de Ulises. Solsticio. Solsticio. Sopla, sopla. PC demo, baby. Será, a ver, con ese tráiler ustedes dirían que es un primera persona, un vista superior como Diablo. Ah, vea, Clay hizo un beat'em up, pero ya lo estamos bajando, ya. Ya pagamos. Y conociendo a Clay, está en Early Access y se va a quedar Early Access como por 4 años. Y luego, cuando salga, va a tener más contenido que 4 juegos AAA juntos. Cuando ya lleguen la versión 1.0. Rodwood. No sabemos si no se sabe. Sí, es conociéndolos, ese Early Access va a ser eterno, pero el juego va a ser buenísimo. Porque ese es el modus operandi de ellos. Uy, vea, son magos. Bueno. Magicians. Sí. The Magic Six. Qué bueno. Oh. Ah, y se puede hacer rewind. Muy bien. Eso es lo que le hace falta a los XCOM. Ah, tremenda mecánica de defenestrar gente. Está tremendo. ¿Por dónde viene? No tengo nada. Ok. Tactical Bridge. Wishlist. Wizards. No, pero no vi cómo se llama. Tactical Bridge Tactical Magician. Turn-based game of sorcery and SWAT team strategy from the makers of Gunpoint and Heat Signature. My strategy, personally, is very simple. Breach, bang, clear, magic missile, dramatic flourish, abra, cadaver. Get it? Cadaver. Dead body. Next, we have a solution to the age-old problem of not having time to read and play video games.
Just do both at the same time, obviously. Star Wars Industries has you covered with their sci-fi thriller inspired by Stanislaw Lem's novel, The Invincible. So here's your first look at the first ever gameplay footage. Vamos a ver qué es. World Premiere. You, what have you done? Un juego. Este habíamos visto el tráiler, You came here yourself. So what are you expecting, huh? pero hace un montón y se veía muy distinto. Down there. So I didn't expect you to have a second one here. Sit here and don't you dare move. Survival en Marte. What are you doing here? You're not gonna like this part. El invisible. Sí, habíamos- La canción de Gandhi, sí. Sí, este habíamos visto el tráiler hace, pero un montón. Un montón. Bueno, el teaser, digámosle, porque este ya sí se ve más como trailer. Ese, cuando el mundo le pidió a Elon Musk que conquistara Radiation Marte. level is growing rapidly. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. Ah, este no es subnáutica, este es overnáutica. I located the mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead. I admire your composure. Wait, someone's here. Ah, qué chido el detector. Astrogator. Algo retro. They're dead. Sí. You found someone. Fortunately, such unpleasant discoveries are indispensable to the mission. I didn't let that thought get to me. I was counting on this meeting very much. At worst, it could have been another abandoned Ah, place. ese túnel no se ve Not this. natural. But what exactly? That's a good question. I'm getting into the recorder. Ah, las tarjetas perforadas terminan. Uh-huh. They made their way through with a beam of Ah, antimatter. ve, sí. How subtle. Did you locate this passage? Y sí, es el huecarón que está ahí. Y bueno, el I'm looking at El it sistema now. se encarga It appears to hold de several crear meters in dibujitos diameter de lo que estaba and pasando. several dozen meters Tienen long. uno de esos retratistas como los de los juicios. Sí, sí. Lo que se dibuja la caricatura, bla, bla. Me veo lo que está pasando. Sí. Yasna, do you hear me? Yes. My head feels like it's bursting from pressure. Can you continue? Yes. Se ve demasiado chido. To know. Sí, de hecho. Como ciencia ficción así. Actually, there's nothing here that I haven't seen before. There are a lot of metal bushes that were near our camp. The lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So they came to pick the fruits. Safety Fortress 2. No. This robot looks like it has started its task and got stuck. What task? This is one of the robots carrying containers with research material. It took the container, but never left that place. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles using the same path. The robot's gone.
must have broken his loop. But I didn't. He must have done something. Never mind. Follow it. Sí, porque ahora sí reaccionó el robot. A ver. ¿Qué es esa programación? ¿Por qué cayó en el if? Fuck. Ah, It's sí. getting up. What, a robot? No, antimat. Come on, Yasna. Run. Hide. Ué. Yasna, are you alive? Yes. Y si no respondo, Take care of our people. thank you for the journey. Bye bye. Sí, era como, ¿por qué no se quedó atrás del muro de piedra? It's time to take a pit stop at the nearest Muy, dungeon to muy prove that interesante. Chivalry isn't dead. And if you think I emphasize those words weirdly, you're right. And it'll all make sense momentarily when you see these next 4 games, especially when you hear from our friends at Tripwire Interactive. Roll that beautiful footage. Tripwire. Casi que escuché el logo y todo, yo. De hecho lo escuchó. ¿Qué es esto? Ah, este era el de los robots. Ah, este es SteamWorld, ¿no? But what you really need is guts and skills. Grab your posse and No, save era. your Sí, este es como Diablo cooperativo, sí, es cierto. Be the first to play. To die. To give your feedback. Ah, si está en beta, le podemos dar. ¿Suena bien? Yeah. Si la compu quiere. Ah, sí, ese no sabemos si está o no. No, Steam. Endless Dungeon. Es de la saga de Endless. Este es el que fijo si corre su compu. Ajá. Con esos gráficos. Se sabe que es curioso porque este juego no es de Fórmula 1. Es Es de de ser Manager. un manager. Ajá, manager de Fórmula 1. Pero están tan visualmente geniales. No, claro, Ah, sí, obviamente eso no. sí. Otro. Sí, no, es No Forza. es personal, no en los carros. Pero que vacilón que haya juegos que son como de manager de cosas, como el de Football Manager. Hay un juego de teléfonos móviles que es hecho por Crysoft, que es ser manager de uno de carreras, es demasiado entretenido. Pero obviamente es un arcade, entonces no se lo toma tan serio. Esos se oyen interesantes, pero es como demasiada información que hay que manipular. Sí, es un spreadsheet simulator, es que le dicen a estos juegos. Sí, es igual que el de fútbol. Cuando se juega un juego de fútbol, manager, arcade es súper cómico, súper entretenido, porque no hay que pensar mucho. Pero cuando se intenta jugar los que son más serios, es como hay demasiada información. Hay como más de 2.000 o 4.000 jugadores para tratar de escoger 11. Y uno como, ok. Sí, aunque es que es vacilón, porque sí hay gente que, digamos, en el trabajo pasaba mucho, de que la gente pasaba hablando un montón, no del partido, sino de los jugadores y de que en qué equipo están y de que cuándo lo van a mover para tal lado, de que cuántos goles hizo en tal lado. O sea, ese tipo de conversaciones pasaba constantemente y el partido era como, ay sí, perdieron. Entonces parece que eso es como lo que se dieron cuenta los devs y dijeron, mira, la gente que disfruta mucho lo que pasa fuera de la pista, bueno, Sí, lo que me llama la atención también es que esto es muy estadounidense. Ah, sí, Fórmula 1. Que los gringos son mucho de darle seguimiento extremo a las cosas. De cuántos pases hicieron, cuántos
cuántos balones soltaron, dónde recibió mejor balón, dónde lo falló mucho. Sí. Sí, data management. Sí, A ver, ahí. Chivalry. Ah, y Orly o está hablando en mute o está comiendo o algo. Porque... Dice Orly. Qué bueno cuando le dimos Chivalry. Y luego nos cayeron. Cuando yo puse a No, vender naranjas. Lo mejor fue cuando yo me puse a vender naranjas en el juego. Sí. Ese fue el mejor momento de gameplay. Qué bueno fue eso. Quedarse atrapado sin poder salir. Bugueado, sí, bugueado tremendamente, sí. Ah, metieron un reino nuevo, mira. Agatha. Avant-Garde. No me acuerdo cómo se llamaba el otro reino, los azules. Pero ahora hay más. Ah, vea, se puede ir a caballo y todo. Ah, los persas. Está cool. Tengo que jugarlo es difícil, pero está cool. Jugarlo es... Uno entra, tal vez hiere a alguien y muere. Entra, lo agarran como entre 4 a espadas. Murió. Lo que quiere decir que es un buen simulador de guerra medieval, porque así era. Hi everyone, I'm Phil from Sweet Bandits, live from Quebec City. Really glad to be here today for the PC gaming show. We'll be showing the first trailer for our game, Deceive Inc. Deceive it's a Inc. multiplayer competitive spy game where you get to use social stealth, high-tech gadgets, and powerful spy abilities to try and get the upper hand. We've had the chance of working with Tripwire Presents on the project, so this is only the beginning. Please follow us on social media at Play Deceiving to learn more. We'll be releasing the game in early 2023 on PC, Xbox Series S and X, and PS5. Thank you so much, and let's enjoy the trailer. Vamos a ver. Que la mayoría de desarrolladores como, por favor no me haga trabajar para la consola anterior. Sí. Por dicha, sí, ya están siendo solo X y S, ¿verdad? Sí, Play 5. Pero la ventaja para Xbox es que, en teoría, si llega Game Pass, ellos mismos, el propio Microsoft es el que se encarga de adaptarlo. Oh, come on. They can't be this fast. ¿Cómo era que el juego que jugamos que era como Left 4 Dead, pero en una nave así en el futuro también, con otro futurista? Ay, sí. Era el nombre de la nave, el juego. Como de Anastasis o algo así. De Anacrucis. Anacrucis. Ajá, Que está en Early Access. Sí, se notaba porque... Target acquired. Moving to rendezvous point. All done. A ver, este sí es Among Us 2. Really? Mission complete. Deceive Inc. Ah, es como si uno se puede compartir en cualquier cosa. Let me ask you something. Do you ever have a reoccurring dream that you really wish would come true? I mean, mine personally involves a flight of unicorns and a Valkyrie army on Pegasuses, but yours may be different. But, somehow I doubt it. This year, we've partnered with the PC builders at iBuyPower to bring a very different dream to life. My dream PC.
Unfortunately, there's bad news for me. I don't get to keep it. But very good news for one of you. We're going to be giving the entire contents of this room away to a lucky winner watching the show. So let's dive in and see what's up for grabs. The beating heart of any PC gaming dream room is, of course, the rig, so let's start there. As you can see, the mad geniuses at iBuyPower have built an absolute doozy. The first thing you'll notice is that height Y60 case with its wraparound tempered glass panels. This thing is built from the ground up to display the sickest PC tech you can squeeze into a desktop machine. And let's face it, if you've managed to bag a serious graphics card in these dry times, you owe it to the silicon gods to show it off properly. Okay, the case and lighting looks dope, but for this to be a true dream PC, we need more than just state-of-the-art drip. Luckily, the substance matches the style. So let's check out the guts of our dream PC, and trust me, there's plenty of power crammed in. The big question, though, is what pixel pusher iBuyPower has used, and you won't be disappointed with an overclocked RTX 3090 from Gigabyte, right? This 24GB monster of a GPU packs the cooling to stay chill and the power to smash through any game you throw at it. The graphics card is the rig's MVP, but any superstar needs some dope backup, and the fastest gaming CPU around, the Intel 5.5GHz Core i9 12900KS with 32GB of DDR5 and 2TB ¿Y disco duro? fast SSD storage, both from a Eso es lo que necesito, pasar de DDR3 a lo que sea más grande. Pero no dijo el disco duro. Okay. Usted tiene que comprarlo. No sea chineado. Nosotros ganamos la compu, usted tiene que comprar el disco duro. No tengo ni cómo, o sea, no hay ni cómo traer esa compu. Tendré que Amazon, casillas, y después tienen que pagar todos los taxes porque obviamente como es una manera legal, entonces hay que pagar todos los taxes. Es que es un montón, digamos, ¿cómo se gana eso? Eso es solo el case. Pero también yo veo 3 monitores. Y no sé, supongamos que fuera solo uno, aún así. Sí, pues tendrías que pagar. Ahí hay por lo menos. A ver. Hay que entrar ahí. And follow the simple instructions. There you'll find a complete breakdown of the price, which, don't worry, also comes with some very squish monitors as well as the eligibility rules. Good luck, gamers. Aquí están los datos en esa compu. Tiene 2 terabytes de SSD. Muy bien. Okay. Y se cayó. Obviamente todo el mundo está peleando para tratar de ganársela. Digamos, ¿cómo se llama? El pedacito de la página donde uno metía su información para... Sí, falló. De hecho, ayer que estuvieron regalando juegos en unas presentaciones, solo el segundo que yo me metí, ya decía acá la página diciendo, ya superamos la cantidad límite de pedidos. Por favor, ¿cuál que vimos? Sí. Sí, a ver. ¿Dónde está mi chance to win? A ver, no tengo ni cómo traérmelo. Tendría que ir yo a Estados Unidos a buscarlo. Meterlo en una caja. Su cédula es de Costa Rica, no aplica ahí, le dicen. Pucha, sí. Saldría caro traérselo. Bueno, pero no tan caro como comprarlo. Entonces... Tendría que mandárselo a alguien de allá. Decirle, venda el monitor, si quiere. Y los periféricos. Y páseme el CPU ese porque... los chocos atacando. Oli está tan frustrado que no se lo va a poder ganar que se quedó callado. Sí, está ahí que se lo come la rabia. Está diciendo por malas palabras ahorita. Y por eso se silenció. Yo quiero esa PC. Ay, sin mentirle. El iframe
se cayó. Hey PC Gaming Show, I'm Derek Bradley, the CEO of A44 Games and creative director of Flintlock, The Siege of Dawn. Flintlock is set in a world ruled by información. and so as humanity, you now have the power of black powder and bombs and flintlock rifles. ¿Qué dijo Orly? Que está bañando. Overthrow the gods and take the world. No, peor. You'll play as Nor. Ah, es que está acostado así como Pero ponga el celular ahí, ponga Discord en el celular. Nor herself has a personal vendetta against the gods and will stop at nothing to get her revenge. But you won't be going it alone. Where Nor brings firepower, her fox-like companion Enki brings magic to the battlefield. You will have to master a combination of axe combat and gunplay, while your companion Enki uses his magical powers to disrupt enemies. We can't wait to show you more of Flintlock before it's released next year. Jojo? Head over to our socials for more info, and don't forget to wishlist now on Steam and Epic Game Store. Have a great show. Coming up next, a mysterious new sci-fi game from 11-Bit Studios, the creators of This War of The Mine. Altars. Hear all about it in our exclusive interview. We'll also show you what's next for Outriders from Square Enix and People Can Fly. Es que prefiero esperar hasta que los anuncien ya. Eso podemos jugarlo Those 4 years would have been better if I was fighting literal demons. You're definitely going to want to study. Los veo escribiendo hasta que nos salgan de verdad el trailer, porque si no se me son de madre con la lista. Todos los shows han ido bien y no quiero que este sea el único que me va mal. Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. How much higher is Outriders vamos a jugarlo porque está en Xbox Game Pass. A ver, esa pregunta está buena y yo no sé. Orly debe saber. ¿Qué tanto más grande es la capacidad de 5G versus 4G? Ready to game the system? Meet Mana. Yo digo que es 10 veces. You win. Así como para... So should your bank account, because your power shouldn't stop when the game does. Mana is the best gaming rewards debit card where you can earn perks and points by paying and playing, and get rewarded with the things you actually want, like that skin you can't wait to show off, or your next gear upgrade. So why pay any other way? Pay with Mana. Cada cierta cantidad de años sale un nuevo sistema de esos de juega y gana. And the answer is yes. Sí. It's time to talk about The Altars, the brand new game from 11-Bit Studios. The Warsaw-based studio made us cry in this war of mine, make difficult choices in the face of climate apocalypse in Frostpunk, and battle encroaching corruption in Children of Morta. The Altars sends us to the deepest, darkest reaches of space, in a survival story that is guaranteed to give you an existential crisis, in a good way. This is a really big moment for this year's show. I can't wait. Let's take it. ¿Cuál? The Altars. Los Eternos. Ah, sí, lo crearon los de This War of Mine. Va a ser dolor de game. Crisis existencial de Game S. Pero digo, abiertamente. Yo pensé que era una persona, o sea, pensé que era un live action, pero no, ya, genial. Pero la pijama. Tremenda, yo. Son como clones diferentes. No sería que soñarse. Sí. Ve. Hay una película que se llama... Oh. La reacción de todos nosotros cuando la primera vez que nos despertamos. Dice: Take it easy, man. Estás entre amigos aquí, entre familia. Moon. Hay una película que se llama Moon, exactamente, y... Bueno, esto es medio spoiler de la película. Severamente inspirada. Mi madre. Pues sí.
Sí, ajá. Si ya vieron la película, no jueguen el juego. Si no han visto la No, película, pero vea. Pero sí, son como 4 conceptos de ciencia ficción uno encima del otro. Me daba más vibras de Death Stranding que... que bueno, de hecho se ve muy bueno. La última cena ahí, pero... Joining us now to talk about what we just saw all the way from Poland is Tomasz Kasilewicz of 11-Bit Studios. Welcome to the PC Gaming Show, and thanks so much. ¿Cuándo? Thank you so much. Hello. Okay, there's a So, lot dices es como PC Gaming Show, desde que existen. ¿Qué es que PC Gaming Show? Ahorita siempre es como, deme fechas. We're not exactly ¿Pa' clones. cuándo? We saw Jan, our main character, who's traveling with a group of the alters, who are the alternative versions of the same person. And they are going through this distant alien planet in their mobile base, which was the wheel you saw at the end. So what's the player's goal as they're progressing through the story? So you are a space builder stranded on this distant planet, and your goal is to survive and find a way back home. But the thing is, in order to do so, you need to create those alters, as each one of them have different set of skills and character traits. So these are things necessary for your survival and finding a way back home. So from the trailer, tonally this could be a horror, a thriller, a mystery. What should players expect? Actually, there are bits of everything you mentioned, like there is this mystery as we're looking deep into the soul of the character, but what you find there can also be pretty scary. So there are those beats of psychological horror and drama, but then on top of it we have this quite thick layer of surreality. I mean, how surreal would it be to one day, you know, wake up next to a little different alternative version of el multiverso, pero no multiverso, es el unimultiverso. El creaverso. Porque uno crea a su clon. So this quote, it relates directly to the main theme of our game. We as people, we are shaping ourselves every single day with every single decision that we are making. This process, the whole process of becoming who we are, it can be quite painful at times. But in our game, Jan, the main character, he has this unique possibility of not only shaping himself, but also reshaping himself and numerous times with every single altar that he is creating. Do you see this as more of a classic sci-fi story, something like a Ray Bradbury work, or is it something more contemporary? Well, it is very classic sci-fi in a way that we are taking a relatable topic and we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through the magnifying lenses. But then when we're choosing the tools, this is a very contemporary game and we're taking advantage of what video games are as a medium. So we're using tools like systematic design and non-linearity in order to put the players in the middle of the experience and in the end allow them to create their own stories inside the game. I wanted to ask a little bit about the relationship of your previous titles to the alters, whether there's any narrative Children of Morta es tremendo. influence that those games had on this one. Well, the alters is purely 100% our game, 11-Bit Studios game, and it's created in line with ¿Eso será bueno o malo? It's a game we hope that it will make you think. Porque los títulos que tienen es como This War of Mine was this first huge milestone. empezando por This War of Mine, For all the future titles. And que son muy buenos, pero was taken to another level with the strong focus on the Digamos, emergent This War of Mine y market. Frostpunk sí And tienen now mucho with the terreno en alters, we común. want to Este follow se the ve como path. muy But we distinto. also really want Aunque to igual no hemos push the visto boundaries even gameplay. further and Asumimos que es expand un on tercera how we persona, approach ¿verdad? Sobre el meaningful hombro o topics algo así. inside the design of our O primera games. persona, tal vez. Pero podría ser como This War of Mine, que se ve como toda la nave y uno baja por los niveles, así como vista lateral. Podría ser cualquier cosa en este momento. pero por quien lo está haciendo y como se ve, sí, demasiado prometedor. Sí. Cierto, se había retirado la otra muchacha, creo, ¿verdad? Parece. Is it really worth it?
for video games? Yeah, no, it's totally worth it for video games. Anyway, that's a problem for future Mika. Present Mika is much more interested in what you all have been Se saying cayó el about the show form. so far. Se cayó el So keep form. letting us know your thoughts by using Dice hashtag que, ya, show on all platforms. Now, Corre, that's corre, the corre. real reason I'll hear Mister. cloning. I mean video games. Ulises. Nico. Si le pongo país desde Costa Rica, no me lo van a traer, entonces mejor pongo Estados Unidos. Vimos que estaba transmitiendo, y por eso le cancelamos la. Ya, entre competition. Pusieron un texto que dice sí que mucha gente está tratando de entrar al forum, pero que no se preocupen, que tienen 2 semanas para hacer el entry. Yo TJ, yo Orly, 2 semanas, métase. Si se lo pega, ya tienen alguien para transmitir así en ultra mega alto, ultra HD. Se rompió. Outriders World Slayer. Qué bueno. Pues es son los potion. Algo craft, potion craft, una cosa así se llama. Es que había habido como 3. Se volvieron populares los de pociones. La carilla. Qué carajo. Veneno para el rogue. Una poción de amor para la muchacha pobre. No sabemos en quién la va a usar. Very cute. De Potion Craft, sí. Tío. Es que vi solo los juegos de pociones, por eso es como, yo no sé cuál, yo no puedo confiar. Master alchemist, but when I do it, I get a sternly worded letter from my landlord about how my cauldron violates our lease agreement. Whatever, it's his loss. But more importantly, folks, we promise you the maximum amount of games humanly possible, and we aim to deliver quite literally. Por fin. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Bueno, Animal Royale era. No, sí. Más animalitos entonces. Sí. Season 4. Pucha. Sí, yo no sé en qué momento se pasaron las primeras 3 seasons. Si nosotros lo jugamos cuando estaba empezando. Vea, Hotline Miami Inspired. De hecho, nosotros empezamos cuando estaba en Early Access. ¿Cuánto pasaron? 4 temporadas. Esto suena como un juego hecho por Devolver, así. De toda la pinta de. ¿Quién dice? Por hemos pasado. Plagatapuff. Kong Fury the Game. Nitro Kid. Ahora sí hay que ver cualquier cantidad de juegos de estrategia que no hemos en ninguna otra presentación. Pero este que es. Vea, este por turnos ya vi. Y yo creo que va a ser tipo, sí, Civilization. Con cartas. 4X.
Maho Kenshi. Planet Earth, our beautiful home. To protect it, we must reach out to explore the unknown. Our team of experts is presently probing the deep sea in a struggle against the yoke of overregulation. These security and defense innovations allow you to shrink any problem. Killing Floor. We surge forward, obliterating the enemies of progress, but we refuse to let these victories go to our heads. Cuando veamos. We are Ozine. Killing Floor, sí. Hey, cuando esté free to play o cuando estén, o si está. Game Pass. No sé qué revisar. ¿Tidal qué? Tidal Wave es el nombre de la expansión, pero es Killing Floor. Es que es lo que falta el apellido. On Steam in early access. This playable prototype will be a foundation for Arma 4. Arma. And with it playable on Steam now, we have a ton of questions about the future of Arma. I mean, after all, this is the series that helped birth the survival genre through DayZ. Oh, and also this other little niche genre you may have heard of called Battle Royale to help us peer into the future for this project. We've got none other than Bohemia Interactive. Thank you so much for joining us. So as of right now, Arma Reforger has been out for about a month. What is it that you've been learning or seeing from players? At first, we've learned that players like Reforger a lot and they appreciate the work we've put into it. We also realized they like modding a lot and they review this as a key quality of our games. And we are very pleased by the reactions of both our community and the new players who immediately started flooding internet with videos, playthroughs and praise of our new technology. So we are very glad. Yeah, Armas supuestamente es muy bueno. Nunca there's no doubt players who have been long-time fans of the franchise stepping into Arma Reforger. Simulador realista de guerra, digamos. Dígale a Oli que se apunte. A Oli le gustan los simuladores. De hecho, nunca hemos jugado uno, así que sea. Even internally, it's an ongoing kind of fight. So I'm myself very much on the very purist side of things. So no HUD, no save games, no superficial helpers, and this fight can get very intense even in-house. So I'm the real Arma purist, and I'm on this for 25 years now, so I will keep fighting, but obviously this is part of the fun. So there's always never-ending battle. I think 2 years ago we really struggled to keep it Arma and even internally preserve our own standards. So do it our own way rather than replicating what's maybe normal in other games, because our goal is not to make the same game as all other games. So our goal is to remain unique. I'm curious if you can speak to what the main goals of Reforger is, because it's a little unusual compared to other releases. I mean, for instance, how much content should a player expect if, say, they've been playing Arma 3 for years? Our goals were, of course, to restart the series from technological standpoint, really make room for some new achievements, utilize the technology which is state-of-the-art, both in terms of how it looks like, how it's controlled, how it can be modded. It's important to understand it may look as a kind of normal game on the surface, but there's a big system behind it. So just the tool suite is a massive tool suite, never tested by a large public. So it's a premiere of a tool suite, and these tools are being built for nearly 5 years now. So we really need users to start using them to keep improving and continue building it. Sorry to interrupt, but we have one quick question from the Arma fans. Has Russia's invasion of Ukraine impacted your approach to Arma 4 and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? Well, yes, because it's Mucha pregunta. Sí, se acabó el tono ligero. Sí, de hecho la cara incómoda de ellos, ¿cómo hacen esa pregunta? No, o sea, ellos fijo ya lo sabían, no es como que los agarran sorpresa, pero... Espero que sí supieran. No, sí. Porque si no, ¿qué fue los agarraron? Arma, as I see it, has always been a bit more of a anti-war game. It's an entertainment product. That's sí, esa es exactamente la fair thing to admit. On the other hand, given the topic,
Y ahorita en chat, cancelados. Y también es que van a decir, es exactamente esto, es como, ok, esto es un juego, no es como que están... No es como que estén utilizando personas en la vida real para... Sí, no están haciendo como un statement político, ¿verdad? Tampoco están diciendo así como estamos del lado de tal o estamos enalteciendo la guerra, que es lo que está pasando. Ese espacio fue patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos por el costo de la... por el costo esta de las armas. Ya puse mi entry, ya me puedo pegar la mega PC. It has so many variables, but the beauty now is that much more of it is user accessible, unlike the previous games. So people can easily digest how this is constructed in our workbench tools. So unlike previously where it was more hard-coded in the C++ engine, so now they can check the data of every single element of the game and go much deeper than in previous games. So this will be super exciting. Now, I wanted to ask a little bit about performance, because anyone who's played Arma knows that it can get really challenging to get a good frame rate in those massive multiplayer matches. So I'm curious, what expectations should players have about performance leading into Arma 4? Arma 3 was built on foundations laid down in times of single core and no GPUs basically, so this time much more computations and intensive rendering things can be done directly on GPU, but it required completely a new approach. Again, we are in the beginning and we know that there are problems, there are difficulties, but we are solving them one by one. We are really gathering community feedback and even our own definitely feedback, so we are moving things forward. And yeah, it's about optimization. It's not that much about FPS, but also for like network traffic, for instance. When you have this massive multiplayer game, it's a huge challenge. Server performance, of course, and all the technical things. So we are moving forward. Thank you so much again, Bohemia Interactive, for giving us the inside scoop on both Arma Reforger and Arma 4. Now, you don't go anywhere, because here is what's around the corner. Just around the corner in the PC gaming show, prepare to experience terror ranging from the subaqueous to the subconscious with the latest from Shiro Games. Hold on to your butts because front-end development spared no expense on the new Jurassic World Evolution 2 expansion, and get your crowbars ready for Half-Life Alyx Levitation, a special project from some very talented modders. Oh modders, what would PC gaming be without you? Sí. While we're here, Una comunidad geography safe to question. work. Which parts of the world use the most bandwidth for gaming? Answer this question for the folks at Compass Data Centers, and it could win you a $500 Razer gift card. Scan the QR code on the screen to enter. Last year, Shiro Games debuted War Tales at the PC Gaming Show, but the publisher has a lot more than its medieval sandbox RPG on the way. Up next, we'll hear what's up with Shiro's slate of projects, and stick around for the debut of two completely new games, Decarnation and Abyssals. A ver. Hey everyone, thank you very much for the invitation, Mika. I'm James, and I can't wait to show you everything that we've got prepared for you today. So it's been a crazy couple of months for everyone here at Shiro Games, with Dune Spice Wars marking the most successful release in the history of the company, and it's entirely thanks to all of you. But today, let's look at Dune Spice Wars multiplayer mode. Up to 4 players can go head-to-head in 2v2, all work together in co-op against their opponents. Okay, Dune Spice Wars. Es que sí, está basado en la novela. Es que no he visto todavía, ya ahora sí. Spice Girls. Spice Girls. In a new chapter set shortly after the events of the first campaign, Ragnarok has decimated the lands of Northgard. Long-standing alliances have been broken. Ah, vea, otro juego de vikingos. Porque estos se ven como vikingos dwarfs. Dwarf Kingos. Forced to depart what Sí. they once called home, Vikingars. our heroes arrive on unknown shores and find themselves confronted by unfamiliar faces in a dangerous new realm. This Northgard expansion arrives this way. Ah, es Northgard. Pucha, ese juego así, ¿cómo le han dado continuidad? Casi nunca lo he jugado. Ahí lo tengo gratis por... And for all of ¿Cómo se llama? our Por Humble players Bundle. out there, Cooperative is finally coming to our open world tactical RPG. Ve que chévere, You sí. share food, gold, and camp with your friends.
Tiene cooperativo, un RPG, digo, un strategy game del cooperativo. Cooperativo De varios personajes. Claro, solo está... Divinity, creo, sí. Claro, la versión que Divinity no permite más jugadores. Son 2. Sí, si supiera más. So a few months ago we announced Shiro Unlimited, a new publishing label created by indies for indies, and we are very proud to announce 2 new titles coming from the Shiro Unlimited family. Está chiva, está chiva. It seemed like our last chance to start again, to escape Earth's devastation. We used our limited resources to lay the foundations of a new life, deep below the waves of this strange new planet. Anda así. But soon, we realized it was not the dream world we had hoped for. Es Bioshock, pero constructor, sí. When faced against the darkness Ay, of the ¿cómo se abyss, llama? we found ourselves helpless. Saving Mars, hay uno que se llama así. Este no, este es. Ah, ve, así es. Isolated. Está poblado el Abyssals. Chiva, chiva, chiva. Constructor de ciudad bajo el agua. Sorvive. Psychological horror. ¿Ah, se echa? A pesar de que el tipo de juego este normalmente es muy family friendly, así como muy tranquilo. Decarnation. Ah, vea ese póster, papá, sí. Juego de Lices. You have my interest, sí. Gracias por mirar. Decarnation. The Kardashians Nation. Exactly right to be afraid of the Les aprendo el asterisco para hacer la lista de lunes. inner demons in the retro dream horror of decarnation. Next up, how do you rebuild a city in a world set after the collapse of civilization? Let's find out how by taking a look at I Am Future from Tiny Build. I Am Future. Hay otro. Sí, es uno de los indies que se ven bastante interesantes. Ah, condena a gusano. Warning, hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days. Welcome to Eden, your new home. 6 años no suena tanto. Ah, esos pepinos duraron bastante. I have no idea where the hell I am. But damn, this place is gorgeous. Se parece a Ash. No me digan nada, se parece a Ash Ketchum. Se parece a Ash Ketchum. I Am Future. Ah, tremenda, era una lombrecilla de Worms. Un worm explosivo. Cualquier referencia a otro gusano es mera coincidencia. Sí. A new generation to share or starve. Our great houses seek to obtain the Emperor's favor, cultivating our lands and subjects to improve and enrich the realm, beginning with ourselves, of course. Of course. Prominence can be secured
through strength, as well as delicacy. Will you be able to build your legacy of power? Join the great houses of Caldaria. And now, for these next trailers, it's true. They do move in herds. That was so much. The thought process is simple. God creates dinosaurs, God destroys dinosaurs, man Ella, para que firme este contrato. man creates video games to play with dinosaurs. But just be warned that one of these Jurassic Park. trailers might come as a bit of a shock to the system. Ah. Sí, es el Jurassic Park este que es de parque. Evolution, creo que era. A ver, estos sí tienen plumas, como debe ser. Evolution 2. Y el otro es System Shock. Dominio. Expansion. Likely Mature. PC gamer. Humans interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts me. Satisfaction. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. Ay, ¿cómo se llamaba esta compu? It is a beautiful day on Citadel Station. Sí, es el remake de System Shock. Humanity is on the verge of a new era. Qué bueno se ve. Tenía sentido porque estaba en el dibujo que estaba mostrando PC Gamer. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, Sí. immortal machine? You are an insect. You are nothing. Shodan es que se llamaba. I create. I Remake. iterate. I fuse flesh and steel into perfection. Me gusta el acabado, que vacilón es. A veces es como pixelado, pero a veces es como realista. Es como ahí, algunas cosas son con ese shader de... Usted lo jugó de esta manera. Sí, es algo, claro. Y otros como así es como usted debería jugarlo. And they will have retribution. System Shock Redux o algo así. Ah, no, no le pusieron nada más System Shock. Qué bueno, sí. What an incredible and frankly horrifying trailer. Developed by Night Dive Escuché otro que va a estar en la lista de releases. Today, to take us even further inside the world of System Shock, I am thrilled to welcome the one and only War Inspector. Thanks for joining us. Tantos eventos, solo ocupaba ver este. Ha habido un montón de cosas en todos, pero sí, este ha tenido algunos bien tremendos. Vea, System Shock viejo. We did the best we could, but it was pretty primitive back then. And the other one is the user interface. War Inspector, If you está look viejo at ya. when the game opened, the original, a help screen that came up, and it filled the entire screen with text. It's just insane. I don't know how the guys at Night Dive did it. It's amazing. But frankly, as I think back on it, the game actually holds up pretty well. I'm excited to see it come back. Just wondering if you think many modern gamers are aware of the impact that System Shock has had in terms of gameplay systems, in terms of narrative structure, on so many games that came after it. I'm not sure people see the influence, which is a little unfortunate. But I think the rest of the world is going to get the chance now to experience it, and I think they'll see not just that they're having fun playing this game, but also see that other games followed in its footsteps. Nowadays, we walk around with computers in our pockets. We're worried about the evil of algorithms. How do you think about a character like Shodan in 2022? Shodan seems
far too close to reality to me right now. And let's just Shodan no hope se that she compara doesn't con show up Facebook, as para nasty ser a sincero, form as dude. she did back in 1994. Well, Warren, I wanted to thank you La so much toxicidad. for joining us. I want to let you know I Ah, cannot sí. wait to En return la back to that maldad world que I played tiene. and enjoyed so much as a kid. Cheers. Yeah, I can't wait to return to Ya le that cambiaron world. nombre a Meta, entonces. I forgot that basically the fans know way more about the game than I do. Ahora nos banean. So this is a new experience for me too. Thank you so much again, Warren Spector, for joining us to talk all things System Shock. I personally can't wait for the game to come out, though. It might completely ruin my sleep schedule, but before I spiral further, here are some more games to cram into your eyeballs. Since the first pioneers changed The Forge. of our world, every generation has upheld the solemn promise Yo, hay dos juegos que tengo así como ahí en el wishlist y son muy parecidos, son de estrategia espacial. Uno se llama Falling Frontier, pero no sé si el otro, no sé si es este. Vamos a ver qué es. Titan, ¿cuántos? Bueno, tiene nombres tan largos, tan difícil para escribirlo todo. Sí. would be as devastating as defeat. We have but a singular purpose: to establish peace and security for all mankind. Ese es de estrategia, no creo que sea. The war between Mars and Titan devastated our solar Ah, sí, es Falling Frontier. The survivors to Demarat, where you will continue Falling Frontier's Sí, storyline sí, sí, sí. campaign in orbit of an Qué bien. alien star. O sea, a cambiar nombre. No, sí, es que tenía un subtítulo, pero sí, es Falling Frontier. ¿Y qué clase de Resident Evil es este que tiene ya la bazooka desde el principio? No me diga nada, este es un Battle Royale por equipos. Por los carros, este es. ¿Cómo se llama esta? Fast and Furious. Ah, sí. Fast and Furious 11. Super People. Ah, Super People, sí. Super People. You've made it here to a site of grace. ¿Se acuerda que estaba? Yo creo que ya estaba, pero estaba como en ultra beta. No me acuerdo. Yo sí sé que lo vi esta semana, el trailer. Sí, sí, está free to play. PC gaming show. I mean, personally, I can't wait to play the altars. Oh, good. Now that we're all rested up, feeling good, it's time to enjoy a slice of that lovely cyberpunk life, courtesy of Novalis. Es que el desarrollador se llama Wonder The People. investigative horror of immortality, the latest from the mind of Sam Barlow. Ah, Sam Barlow. Viene juego, viene. World Premiere. I believe we have a short clip here. Do you want to tell us what we're about to see? Well, I don't want to spoil things. El que hace estos juegos que son mitad motion video. Pero que este se ve muy bueno, honestamente. Ah, vea el exorcismo, papá. Does this work as confession? Now it's worth more. Did you ever read his diary? Sega CD Game, dice. Pues. Casi. Sí, es el espíritu, sí, sí, sí. Pero esto es súper interesante. Immortality.
Julio 26. Ya casi, mes que viene. Ah, veas. The future is now. Este es el del llevar taxis. O no me diga. Vea qué chido se ve. What do you mean you don't know where to start? Let's clean this place up. Move some chairs and tables around. We can make this place shine again. If the weather gets bad, we can grow some veg in the Voxels. greenhouse. Once we start making real money, well, then you can rent that fancy new apartment in Midtown. Qué chido. So make friends. Ya que The Last Night nunca va a salir. Cyberpunk Manager. Sí, ¿Cómo se llama? eso lo- Ay, ¿cómo se llama esta vaina? Los que se encargan de inmobiliarios. Ah, viene raíces. Ah. Pero no, sí, no entiendo qué es lo que managea uno. Si es la ciudad o los negocios. Ah, va para la lista. Welcome to Nivales. Hi, I'm Marco. And I'm Roman. At Ironlands, we are big fans of cyberpunk fiction and games. But we have our own ideas of what a cyberpunk world can be. This is the game in which you manage your restaurant, bar, or night. A ver. Take care of your staff, make deals. Sí, es como negocio manager. Experience the stories of the people you meet. Or maybe you just want to take the day off and go fishing at the docks instead. Pero la ciudad It's es primarily explorable. uses voxel art for the environments. To spend lots of time creating a unique atmosphere Sí, with qué high chido levels se of ve. detail and dynamic elements. We are excited about the cyberpunk world we're making, and we can't wait to see the choices you'll make and how you'll choose to live your life. Eso se advirtió a Spivko a hacer gameplay. You can wishlist Nivales now Sí. on Steam and the Epic Game Store. Qué bueno se ve. Mana is the gaming rewards Welcome to debit card Nivales. that puts the power back in the hands of players. So with every quest you complete, Oh, eso es como cuando hizo la lista de los casi 300 juegos con trailers, porque no, algunos son repetidos. Pero eso va a ser como, ok, ya la mayoría no necesito ver. Yo tengo mi lista aquí. En el PC Gaming Show, dije. Sí. Yo solo necesito un show, el PC Gaming Show, y ya completo mi lista. Han así anunciado cosas Get ready to bien overclock tremendas. your eyeballs because this next trailer is coming in hotter than my computer with 3 Chrome tabs open. World premiere. Microsoft. Ah, este era el que estábamos viendo ahora, el pre-trailer que lo anunciaron. ¿Cuál quiere decir que es RPG? Ajá, sí. Ya, zombies. Persona 1. No sé, es que tiene mucho el estilo de arte y todo de Persona 1. Los juegos ahora sí que sí aprenden, ¿verdad? De unos de otros. Para no decir se copian, pero. Sensei. No, de hecho hay un juego que siempre es Sensei. Sí, el que es un Metroidvania. Nine Years of Shadows. Que lo he visto en como en 3 o 4 presentaciones. Y el productivo fue la primera, porque la primera fue literalmente ella poniéndose en la armadura del zodiaco. Intrigante. Por el aire de Atlus es que me intriga todavía más. Final Fantasy Tactics, PC. Demon School. Sí. Persona 1. You just saw Demon School from Welsh developer Isbrid Games, and now
It's time to take a bit of a spooky transition. If you're at home, turn on all the lights in the room, make sure the salt circle is unbroken, and check to see that your door is properly painted with sacrificial lamb's blood, because things are about to get certifiably terrifying. Let's look at the H.R. Giger-inspired biopunk horror, Scorn. Desolate Okay. and decay. Yo pensé que iba a ser un Silent Hill o algo así, o Madison, pero no. No, yo creo que iba a ser el Cult of the Lamp. Doug Bradley. And I invite you to join me as we explore Scorn's mesmerizing labyrinth of odd forms and somber tapestries. You awake in the middle of a desolate hellscape filled with biomechanical contraptions, part flesh, part machine. An industrial civilization now lying in decay and ruin. A hidden fauna sleeps within the underbelly of the world, wanting nothing more than to be left undisturbed. Y de repente. Scorn Chan, has chan, been chan. carefully crafted with great attention to detail. Everything is focused on building a specific atmosphere. From a unique organic ecosystem to an unsettling soundscape created by Ethek and Lustmore. Qué bueno, sí. Scorn has no dialogue, so most of the storytelling comes from the environment, discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected. Hay que prestar atención a lo que está haciendo uno. Sí. Muy como Inside o los juegos así de. Is not a shooter. Every encounter must be carefully considered. A wrong choice could be deadly. I hope you've enjoyed this glimpse into the twisted world of Scorn. Este tío que, claro, no es un shooter. Sí, es que se perdería un poco tal vez de la atmósfera si fuera uno disparando como loco por ahí. No, y que si uno advierte a la gente que lo va a comprar. Como, sí, o sea, también. Si usted se mete a este juego, entiende que no es un shooter, porque no sabe que da ese lanzamiento. 1, 5, 10. No tengo suficientes balas en este shooter. Se ve súper chido. Pues, el juego de Early para transmitirme el 31 de octubre. I've been delightedly playing Dune Spice Wars, harvesting melange and trying to figure out how to pronounce Quisatz it doesn't matter. I'm equally ready to turn hordes of Tyranids into a Jackson Pollock painting in Warhammer 40k Space Marine. Hey. In this brutal third-person shooter, you once again step into the oversized power armor of Titus, an elite Primaris Space Marine in a galaxy immersed in a never-ending war. To take us further inside the grimdark, I am joined by Tim Willits and Oliver Hollis, the creative director, on Warhammer 40k Space Marine 2. First of all, thank you. Y es que creo, yo estaba un día de esos que la semana pasada que estaba haciendo noticias, no sé qué evento hubo, pero eran como anunciados como 5 Warhammers diferentes. Sí, es que la franquicia es como muy abierta a que los ¿cómo se llama? Las empresas hagan lo que quieran. Para bien y para mal. Sí, pero bien porque ahorita uno de esos va a salir en Game Pass y vamos a poderlo jugar porque es cooperativo. Ah, sí, Dark Tide. Pero sí, pero 8 de cada 10 juegos basados en Warhammer son, pero o terribles. Esperemos que este sea bueno. Sí, no, este Space Marine sí, Dark Tide probablemente sí, porque yo creo que lo hace la misma gente de Vermintide. Entonces ya tienen pedigrí de juego cooperativo. The Emperor. Grimdark future. He saw the dangers that the universe presented and he created a super soldier from his own DNA. And each of these different factions, these different chapters have different genetic traits of the Emperor. But what makes the Primaris different is that a guy named Belisarius Cawl
the Emperor's kind of chief scientist, went back, did some digging in the old data, and found a way to enhance the qualities that a Space Marine has by installing new devices, new kind of bio implants in their body. So now these guys are 2.5 meter tall monsters capable of destroying anything in their path. It's reminding me of the 1,000 times I have rewatched the Astartes anime. Sí. It's so exciting. It's so exciting that we now get to be in that position to play that kind of character. And in the trailer, we saw a lot of Tyranids. Are they the main enemy that you're going to be against? Los Tyranids son, pero acabó sí. In this particular game, the Tyranids are the main focus. Es como, una parte uno quisiera conocer más de este historia, pero es tanta. Sí, yo lo que hago es que escucho los en YouTube, como los videos de la gente que explica cómo es el universo, cuáles son las facciones, ¿verdad? Pero la historia principal yo no la conozco. Así. Es que hay como novelas y solo hay como 2 eventos tal vez que sí son canon. El resto es todo el mundo se toma la libertad, ¿verdad? Ok. Es como Batman, que usted sabe que Batman siempre, entre comillas, le mueren los papás, ¿verdad? Tiene el mayordomo, tiene el guasón y ciertos enemigos, ¿verdad? Que siempre están ahí. Pero fuera de eso, cada cómic de Batman hace lo que le da la gana. Sí tiene Robin, sí tiene Batchicas, sí se murió algunos de ellos ya en el pasado. Que les permita DC. Sí, exactamente. Y lo que haga una historia chiva. Entonces no es como que hay una continuidad así ultra canon de eventos. Este juego, digamos, no tengo ni idea en qué momento de la historia está, pero sí reconozco las facciones, los Tyranids y los Space Marines, los Ultramarines, que son estos, los azules. I mean, that sounds so terrific. And I mean, I know you guys are huge fans. Sí, tiene como 40 años de historias ya. What's been the most fun seeing come together? I mean, what's Saber Interactive focusing on right now? Right at the beginning of the project, Tim and I went to the Warhammer Museum, which was an Hay un museo de Warhammer. And you go around all these cabinets where these sí, o sea, bueno, tratar de meterse en ese lore estaría cool, pero es como... No, es The Volgun. Yo creo que si usted quisiera meterse como como se meten algunos de ellos, que conocen todos los detalles, es como pasar los siguientes 3-4 años solo leyendo, escuchando el lore para tratar de entenderlo. Sí, yo hay un canal que se llama The Volgun Explore, The Exploring Series se llama el otro también, que ellos hacen como, ok, este es el video de bienvenida al universo de Warhammer, es esto, pasa en el año 40.000 por esto y esto y esto es lo que pasa. Entonces ya uno se da como la idea, por dicha, porque si no, sí es cierto que es impenetrable esa cosa. Can't wait. Warhammer 40K, Space Marine 2 comes to PC, PS5, Xbox Series X and S soon. Now, next, we have a few more surprises for you up the sleeve of our proverbial power armor. First, Replicant D6's homage to the golden days, or should I say, golden eyes of 90s console shooters, and an atmospheric sci-fi adventure on the Red Planet, Frontier Developments and Geoken. Take a look. Nintendo, Copyright Fragment. Vea, es un remake de... Bueno, no, es un juego hecho al mismo estilo, sí, de GoldenEye. Y da... Because Dark, no sé qué, se me olvidó el nombre. Perfect Dark, no. Perfect Dark. No, que tenía ese estilo de shooter en esa época. Sí. Vea, hasta la barra de vida le dejaron así como... Está cool. Tiene cierto encanto. Hasta la música es completamente demasiado similar. Sí. A ver, y se pueden hacer campaigns, qué bueno. Ok. El sueño mojado de la gente que cuando era chamaquillo jugó GoldenEye. Agent 64, Spice Never Dies. Ah, no. Spice Never Die. Vea, ahí está, ¿verdad? Y ya está el demo.
pero tengo que darle el punto por el nombre. This is Kathy. Can you hear me? Ese es el que estábamos viendo antes, ¿no? Please come in. ¿O no? Mission No, Opera no. has only one objective. Bring the Arcs and their revolutionary technology back home. No, esta es una que es campaña, sí. I need to know. Kebler Space, dice. Kebler Orly Space. estuviera diciendo que es otro... ¿Cómo se llama? We can do this. Que es otro... No Man's Sky. Pero no, que va, este es Tomb Raider en el What espacio. do you expect to find on Mars? Space Raider. Digo, Deliver Us Mars. Septiembre 27. El primer Warhammer Space Marine salió justo en mi cumpleaños. Salió en septiembre 9. My name's Elise Chappell, and I play Kathy Johansson in the out-of-this-world sci-fi epic Deliver Us Mars. Join Kathy and the crew of the Zephyr on an unmissable adventure as they journey to the Red Planet to recover technology vital to the survival of Earth and humankind. Deliver Us Mars is set to land on September 27th and is available to pre-order now on PlayStation, Xbox, Steam, and the Epic Games Store. Oiga, está para Xbox. Stay a while and listen. To this list of games still to come, the team behind Half-Life Alyx Levitation will put their mod where their mouth is, and then it's Paradox time. Not as in us creating an Victoria actual 3, time paradox, we're going to show you the latest from Victoria 3. Plus, you can literally scare your entire butt off with the creeping horror of Gloomwood. All this and more in just a moment, but first, a final pop quiz for all you Valorant, CSGO, and League of Legends players. Tenemos Has 34 anuncios. since 2016. Compass Data Centers wants to hear your guess, and you can scan this QR code on the screen for a chance to win a $500 Razer gift card. Visit gaming.compassdatacenters.com to enter. Alright, and now, back to the show. Up next, we're going to take a look at Stormgate, the highly anticipated real-time strategy game from Frost Giant. Then, our resident RTS addict is going to sit down with some of the game developers to ask the hard-hitting questions like, when can we play this already? No, a team assembled with a shared vision to No make sabía a eso. brand new real-time strategy game. Together, we've been Que era de fortunate to build some of the los greatest RTS games más of all detrás time, de and now we StarCraft have a y chance to do it again Warcraft. by creating Sí, the la gente next que se level fue de of Blizzard. fantasy. Today, we are so excited to share our first glimpse of Stormgate, an exclusive sneak peek into the universe and game that we've been creating for you. Stormgate takes place in an all-new post-apocalyptic Oiga la setting where música, science sí. fiction and fantasy collide. Our story begins hundreds of years in Earth's future, following the near extinction of humanity. This great calamity was caused by the Infernal Ya, Host, murciélagos a espaciales. playable alien race of demonic invaders that are hell-bent on claiming this planet as their own. With our story, we are creating an ever-expanding game universe, told through an ongoing series of campaign missions that you can play solo or cooperatively. New chapters will come out regularly, along episódico. with new units, maps, modes, and plenty of other surprises. In addition to campaign missions, we're building a world-class competitive experience with grassroots and professional tournaments accessible Con from esports, directly joder. within the game. Apuntando Differently, directamente a suitable eSports, for sí. all levels of experience. In our new 3-player co-op versus AI mode, you'll level up Tres. your heroes, collect rewards, Cooperativo and para customize tres. your forces to open up new styles of gameplay and long-term variety. Stormgate will be free to play, but not pay to win, and there will be no Bueno, entonces, beta testing starts next year, and you can sign up now. to pues yo reserve ya your estaba place pues, esperando de hacerme millonario con los NFTs de este juego. Yo ya quería hacerme así. En este momento estarían carísimos porque son antes de que salga el juego. You might happen to know that I'm a huge fan of real-time strategy games. StarCraft is my favorite game. I've played it for 25 years. I still play it, and that's why I am so thrilled today to be talking to Frost Giant Studios. They're a group of amazing developers who have worked on literally my favorite games of all time.
and we're here to talk about their brand new, free-to-play, real-time strategy game set in a post-apocalyptic Suena It's súper chiva la combinación. Que sea free to play y que sea cooperativo RTS, que no existe. La pregunta es qué tanto será la historia y qué tanto será un League of Legends. Sí, como un MOBA. No, dice que es designed to be more social. We build the game in a universe that ties everything together, but provide different kinds of experiences for players who like different kinds of gameplay. So we've got cooperative campaign mode, also play open-ended co-op, but if you're somebody who really enjoys competition, we've got 1 versus 1 high-skill competitive. And those are very different ways to play in some ways, but they're also all unified by the universe, by the races, by the units. So you really get a sense for how to enjoy the game. And I'm curious a little bit about that core gameplay, because obviously in all these modes you're going to be collecting money, building bases, Que está tratando de pensar en todo tipo de jugador. Sí, es que estrategia en tiempo real es tal vez uno de los géneros más menos amigables. Sí, no, pero digamos, alguien que nunca ha jugado ningún juego, o sea, alguien que no es gamer, usted le pone un estrategia en tiempo real y le vuela la cabeza. No, aunque se haya jugado, siempre hay tiros que no sé qué como. O sea, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó acá? Hay que saber manejar muchas cosas a la vez, aún en los que son más sencillos. Entonces, mucha gente prefiere jugar cosas más simples. Knowing that and having the benefit of our chief architect, James Anholt, who did that work previously on StarCraft 2. El multitasking. Into that, for sure. And this is going to be one of the first major RTSs people are aware of that is on Unreal Engine 5. What is it like working in this next generation engine? It's pretty incredible how far things have come from a graphics perspective, and I think the art team is unlocked in so many ways by what Unreal provides. So we're very excited. We're still learning everything that Unreal can do for us, but even that first cinematic that we debuted, like that's done in Unreal. So the high quality graphics that you're seeing are actually coming. Es gracioso porque la primera vez que vi este trailer pensé que era más bien de la línea de Diablo. Sí, se ve más como un tipo otra cosa. Astonishingly long history as a competitive game, as an esport. And I'm curious, how is your team going to approach that? So a lot of the emphasis around our thinking has been focused on what are things that we can add, especially around the gameplay experience. And one of those things is more seamless integration with esports. I mean, being able to sign up, participate in tournaments directly from the client in a way that gives players, even if you're not like top grandmaster, ready to take on Cyril, there's still an opportunity to be the best on your block or the best at your company or the best at your school. So we want to facilitate esports all the way from grassroots level up to the pro level directly in the client. So, of course, in the history of RTS games, a really important component of them has always been mods. I mean, Warcraft 3, there's players that didn't even play the original game, they just did custom mode. Stormgate have Sí, de ahí va a salir el próximo género como MOBA, así. Y luego se van a pelear entre todos para ver quién es el dueño real. The team as a whole is very passionate about it. From the outset, De vea fútbol de StarCraft. resources to build a custom editor. I think there's a lot of opportunity to make improvements to the editing experience. Vea usted esos mods, son otro juego aparte. Infrastructure for people to be able to share their mods with each Así fue como que se crearon mods. Qué irónico. And we're absolutely working on it. And of course, we have to end with my favorite question of all. Claro, qué difícil. Un juego gratuito, permitir que lo modeen. Start our beta in 2023. We Yeah. the site stood up. O sea, en el sentido que no vaya a afectar los planes que ellos tienen para el futuro. No, más bien eso le da ideas. Bueno, sí, yo tengo experiencia en esa línea. Eso es cierto. Pero nada, una compañía nueva sí sería más difícil, pero... Sí. Experiencia que yo ya tengo en este tema. Sí, exactamente. Porque es muy difícil de integrar mods y hacer que la comunidad no haga mamarrachos horribles.
Next, we're going to show you Leysara, Summit Kingdom from Quite OK Games. Now, as someone who has spent a medically inadvisable amount of time playing strategy games of all sorts, this looks incredibly up my alley. And it looks a lot safer than my last attempt to create society in the mountains. 2 words to yodeling accident. Let's check it out. Cute. Ah. Ups. Es deliberadamente en laderas de montañas. O sea, es management, pero con ese tipo de verticalidad en mente, ¿ve? No hay terreno plano. Está cool la idea. Sí. Supongo que así se aseguran que nunca va a haber un gameplay fácil. Sí, tiene como su... como sus fenómenos específicos, digamos, que tiene que lidiar por el hecho de que está construyendo ahí en Machu Picchu. Y después cuando aparecen los hoyones. Peruvian Simulator 2023. Ay, este no es el que nunca jugamos. ¿Cómo es que se llamaba? No, pero se parece mucho. El de los dioses. Pero que jugó Andy. Ajá. Que de Ubisoft, de hecho. No, este se parece más al otro que nunca jugamos, que era Tribes of Midgard. Pero en tercera persona, sí. Ah, pues... Odín. Sí, estaba pensando, pero no sé si es Frozen Flame. Valheim 2 decían por ahí, sí. That was Frozen Flame, an open-world survival RPG from Dreamside Interactive, where you'll embark on a fantasy adventure in a world reshaped by a magical calamity. A cursed land full of environmental hazards and massive monsters doesn't sound like the kind of place you'd want to build a cozy home with your friends, but instead you'll be raising fortresses and trying to tame the world, eventually growing tough enough to tackle the citadel that looms over everything and break the curse. Valheim 2, Or entonces. you'll end up in the belly of a monster. Still kind of cozy. The demo for Frozen Flame was released just before the show, so you can jump in or grab some co-op buddies and see how long you can survive for right now. And keep an eye out for the early access launch later this year. World Premiere. Todo el mundo pidiendo Team Fortress 2. If you could listen to the noise of history, then you would hear by the sounds of the Victorian age that the world changed forever. The roar of the engines, the bangs from new factories, ¿Cómo se llama? Victoria the cries 3. of the streets, calling out for revolution. In Victoria 3, we simulate this era. 100 years, starting in 1836, and put you in charge of a young society. Vea, Orly, si lo está viendo, vea, puede ser el manager de México desde el principio. High and low, over cultures across the globe. Va a hacer tacos cuadrados. Are the beating heart of your nation. Va a hacer que tacos cuadrados sean canon. With needs and desires. Voy a ser Maximiliano. Ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llamaba Maximiliano? Estos juegos sí que se ven complicados. Entonces yo no sé que había juegos difíciles de manejar tanta información. Esto es de esa línea. Maximiliano primero, se llama, ¿cierto? Yo le he quedado Olixiriano primero. Ah, los he estado viendo, bro. Orly 4. Orly el Conquistador.
Hay varios que sí podemos probar, que yo creo que sí, bien podemos darle a ver qué tal. Ese último, que es hecho por la gente que hizo StarCraft, que tiene el modo cooperativo, estaría interesante probar cómo es un RTS cooperativo. Pero no ha salido, ¿o sí? No. Quién sabe cuándo entra el beta. Así como disponibles ya, está por lo menos ese... Ay, ¿cómo se llama? Beautiful People, no. Amazing People. Super People. Ah, ya lo probé yo. Yo lo estoy jugando. ¿Eres el que lo había probado? Sí. Y era bueno. Es difícil. Es como un PUBG, pero con más cosas por pensar. Hijo pucha. Sí. Es que tienes poderes y... Sí, pues son Super People. Y sí, es un buen Battle Royale, solo que hay que dedicarle horas. Ah, sí. Ya me dijo las palabras mágicas entonces. Exactamente. Exactamente. El que tenemos que darle es el de patines. El Roller Champions. Sí. Ahorita que le vamos a dar. No sé. Pero ¿qué está esto? ¿Ya va a terminar? Yo creo que ya sí debe estar terminando. Ellos hacen... Esto es que anuncian varios juegos así, como de golpe. Sí, que eso después pongo la lista porque no me da tiempo de escribirlos tan rápido. Ah, yo quiero jugar ese que es medio pixeleado. Ultra Kill. Ah, estos son varios retro shooters que están anunciando juntos. New Blood. Pero son retro shooters creados en esto, o sea, recientemente, ¿verdad? No es que son viejos, ¿o sí? No, son nueva tecnología, viejo estilo, digamos, viejo look. Ah, vea este tremendo. Hijo de pucha, la desapareció. Ese 2 sí es popular ahí en Steam. New Blood. Es un paquete de 4 juegos o algo así. Sin violencia. No, sin violencia, por favor. A que luego les preguntan cosas de la política mundial. And we're still not ready to talk about those games. But I want to let you know that yes, we're still working on a top-down shooter. Yes, we're still working on a Fallout-style RPG, my dream game. Ojo que ahí escucho un loop. Él había salido el año pasado, ¿verdad? Estaban como una parrilla. El año pasado habían hecho esto mismo, New Blood y una lista de juegos que igual tengo que sentarme a escribir uno por uno. Ahí está, lo que me gusta escuchar es de este Car, o sea, que parece como Gigante 8. Soy demasiado entretenido. ¿Han regalado un Steam Deck también? ¿Me escuchan? Sí. ¿Están regalando un Steam Deck? ¿O no? No me extrañaría. Ese sí porque no es ahí fácil de tienen traer. el compu y la parte tiene Steam Deck, entonces no me extrañaría que al final de Chile se regale Steam Deck. No, pueden hacerlo también porque... Esto es un mini Devolver. Sí, de hecho sí. Este era Grimwood. Ajá. ¿Este igual es nuevo? ¿O es un remake? Ah, es un shooter de estos. Ya. Pac-Man cheese. Waka 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 waka. Aunque se ve más como un Resident Evil retro. Ah, pensé que era mitad de una escopeta. No. Consigue la otra mitad. Sí. Ah, pero ¿para qué lo asustó si ya lo iba a matar? Exactamente. Que es para que se morir asustado, ¿sí? el último recuerdo de su vida, exactamente.
algo me mató por la ventana y nada que ver. Es porque si revive, que no encuentre. Exactamente, que nunca piense que fue. Gloomwood. Sí, se ve como un Resident Evil. Ustedes no han jugado The Bear. Yo les platiqué que lo compré. El que es como de exorcizar un demonio en una casa. Sí, buscar cositas para sobrevivir, ¿verdad? Y matar al enemigo. Con cosas de miedo, digamos. Sí. Está muy bueno, muy divertido. Oh, a ver. El World Premiere. Este es acertijos, con solo verlo. Corrupted what? Why is it always doing this just when I need to showcase the game? Okay, take that. Maybe try turning it off and on. Yes. The update to System 10.1.1 will provide a clean sorting of all your files and ensure that situations like this won't ever happen. Oh, no, nobody's updating me. That's the thing. Nope. Thank you, but we'll pass. Okay, so I do have a Ridley. trailer. While I go rummaging into the bin for it, please welcome my personal assistant. That will do a great job at pitching the game for you. Talk about how cool I am in the story, how funny, witty, just talk about me. Found it. Ladies and gentlemen, the trailer. Backfire wall. Un videito de. The amazing idea to save the trailer backup at 14.4 pixels. Do we have any ants working for us? Como hay que ganar el juego a puro comando. Ah, podría ser. No friegues. Simulador de medieval. Como ¿cómo se llama? Me recuerda a Prison. ¿Pues? Prison Architect. With valor and to learn. Oh, if only it were that easy. Asesinaron al rey. Ah, se defendió. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, sí, es el medievo, sí. Como City Skylines, pero. Fue. Haga la guerra. Norland. Ah, vea, them fighting hurts. El juego de los combos infinitos. My Little Pony versión peleadores. El vacilón es que al inicio sí era My Little Pony. Hace rato que no intento un juego de peleas. Yo tampoco. Quería el King Fighter. Qué bueno. Quería jugar el King Fighter no, pero nunca nos respondieron. Ah, también lo quiero pedir. No le hemos entrado tampoco al de DC. El de Warner, perdón. ¿No está todavía? ¿No? Pues que ya está. En el Discord está el beta, pero es un beta cerrado. Entonces no es como que ya. a cualquiera.
Ah, sí, ese ya yo lo mandé la petición hace rato. Shaggyverso, para iniciar el Shaggyverso. Este se ve cooperativo. Ahí tiene. ¿Qué se llama? Babosos. Córrele. Yo quiero el juego del cangrejo. Ni siquiera se acuerda cómo se llama, Orly. No, espérate. ¿Cómo era que se llamaba? Core Keeper. Ah, Core Keeper ya salió. Este es un update. Crap. That was the latest DLC for Core Game. Keeper, the sandbox survival sim from Fireshine Games and Pugstorm. The Sunken Sea No, biome es otra update is cosa. available on June 15th for all Core Keeper players. Now we have even more twists and turns and trailers, so press Enter to Hermit continue. Crab Game Did Bar. you press it? I'm gonna go ahead and Suki pressed it. No es que me sale el. Me sale el desarrollador indie. No, se llama Another Crab's Treasure. Ah, no, ok. Apúntalo, Orly, ¿cuándo fue que lo vimos ese? Creo que fue en esas semanas. Sí. No, fue hace rato. ¿No había sido en el de Play? Sí, había sido recientemente. El State of Play. Creo que sí. Porque entonces se aplicaría para la lista de los favoritos. No, porque ni lo he jugado, entonces no voy a. No, No, no sé cómo va a ser ahorita. No, es que los favoritos es lo que nos llamó la atención, ¿verdad? Porque Ah, ok, entonces. Trailers favoritos, digamos. Sí. Como No, de los juegos que interesa. le llamó la atención. Sí. Tienes razón, TJ. Ok, dice que en algún Sería momento imposible hacerlo de otra manera. del 2023. Está muy lejos. Es que sale en el. Nice. Medio año. Uy, cállate, no lo Suena digas así. mucho. No lo digas así. Suena mucho, excepto cuando uno está desarrollando el juego, entonces ya no es tanto. Ah, sí, imagino. No lo digas así. Ni que medio año, dice. ni que los de Cyberpunk les hubieran dicho eso. ¿Ah? Cuando Cyberpunk, que les decían que cada otro los atrasaban. Sí, salía la página amarilla esa, pues el post amarillo. Ya uno sabía que iban a atrasar algo. Y no quedara suficiente tiempo. No. Debieron haberlo tratado un año y pico más. Leikir. What is below is destined to be understood. Our life depends on the whims of the weather. Our life is tied to this earth. The water we harvest, the plants we grow, the air we filter. Any waste would be fatal to our survival. We must learn to live in harmony with this world. Chacho. For too long, we have wandered without purpose. From now Ah, on, sí, ya sabía que era un simulador de ciudad. Es que era lo que tenía sentido con la narrativa que tenía. El arte está muy chido. Muy distintivo, al menos. Understand our world. We must explore it. Voy a hacer un simulador de vivero. En Steam hay uno que es un simulador de como de colonia de hormigas. ¿En serio? Se llama Kingdoms of the Undergrowth, una cosa así, y se ve muy muy bueno. Oiga. Se comportan como muy realistas las hormiguillas y todo, y se van a pelear con otras hormigas. Y uno les hace upgrades para que se hagan hormigas soldado y Oiga. mata escorpiones y todo. Synergy. Prospector. The planet we almost lost, then found a reason to stay. ¿Ese qué es de Mew? No, pero no se meta más adentro, no se meta más adentro. ¿Verdad que sí? No, es de survival, Lord.
Survivor Loro. Ah, este es el que era así, que uno era astronauta y caía en el planeta y tenía que sobrevivir. ¿Pero en cuál planeta se cayeron? ¿Cuál de todos? Yo creo que es al azar. No, yo creo que con todos los juegos con esta temática. Ah, no, pero nunca son astronautas. Solo, este sí se llamaba Icarus, este fue el que vimos. Ah, un escorpión. ¡Córrele! No, sí. Ok, sí. adiós, aquí. De ahí sí se comieron a Volpi, estamos ahí. El Icarus. Icarus. In the rich tapestry of the PC gaming El soy community, caro, dijo. modders are one of the most inspiring subcultures. In fact, some of the most popular genres today started as PC gaming mods. Right now, modders Sean FMP1 Snelling and Corey Latto are making something incredibly special in the form of an ambitious mod for Half-Life Alyx. It's called Levitation. It's an original 4 to 5 hour campaign that builds on Valve's original VR game, Half-Life Alyx. With Alyx searching for a pair of rebels gone rogue, they've discovered a strange floating building in Sector X and decided to investigate it, against orders, obviously, and now it's your turn. Let's go back to the world of Gordon, G-Man, and Alyx with this exclusive gameplay footage. Qué atrevidos, ir a hacerse un mod con recursos del juego y todo. Esto que es VR, completamente. Sí, ese Half-Life Alyx es VR, sí. Ah, ok. Que no había Es que es escuchado. VR muy bueno. O sea, que es de los VRs ya así, de lo mejor que la tecnología tiene. Cumpliendo lo que querían hacer con el juego. Sí. A mí es que siempre lo que me hace incómodo con ese tipo de juego es las manos. ¿Por qué? Que yo entiendo por qué no tienen brazo. Ah, que son manos flotantes. Sí. No, pero cuando uno es el que está jugando, lo pierde digamos, lo deja notar inmediatamente. Sí, es que sería dibujar ángulos muy incómodos para el brazo constantemente. Y no, y que si se glitchea. Sí, por eso. Sí. Ahí aparece el brazo de la nada. Es meter más elementos para que pueden fallar, digamos. Supongo que este mod ya recibió el permiso de Valve para que les puedan estar anunciando. No sé. Para que les puedan estar anunciando de esta manera. Porque si no se debería terminar, pues, se mete en Twitter en ese momento y sabe como ha sido cancelado el proyecto. Sí. Se aparece Gabe Newell ahí, llama por teléfono. Cancéleme esa mierda, pero ya. Okay, so the plan is to get to that control room and get Gordon. Pero se ve súper bien hecho para hacer algo que hizo una persona, ¿verdad? Ahí está Jim. Síguelo. Al combine con Scooter. Dispárame zapato, como en Counter. Solo que no fue letal como en Counter. Orly, no me hables de Counter. Ah, ya se metió a jugar. Ya se echó a dormir otra vez. No, aquí estoy, pero... Si VR no fuera tan caro, tan incómodo. Tan caro, la verdad.
Ahí son solo $150. No. No, pero... El Oculus Rift, no. El Quest. No, pero el Quest es versión anterior, ¿verdad? El Oculus No, Quest 2 el es el... Quest 2 es el que cuesta $150. No. Bueno, no sé la verdad. No sé. Tal vez yo no sé, pero sí me suena que es más caro. Porque, bueno, no. Lo único que yo le he visto es el HTC Vive. Sí, eso sí es caro. sí es carísimo, sí. El Quest sí, la idea que le trataron de hacer es una versión más barata y útil de VR, pero con la cuestión de que como era de Facebook, aunque ahora ya van a quitar eso. Después de lo que pasó cuando se cayó Facebook, que nadie pudo usarlo, le van a quitarlo de siempre conectado. Pero están ya quitando muy lento. No lo van a quitar, es más fácil que arreglen el error que provocó Facebook. No, pero si es que la dependencia no tiene sentido. Ah, se puede agarrar, mira así. Ah, pero qué fuerza, guau. Ah, eso es lo que necesita Back 4 Blood. Poder mover los tarros. Los tarritos, eso sí. Pero este señor no sabe jugar shooters. El baño te protegerá. Cualquier pedacito de textura te va a proteger. Tienen invulnerabilidad. Siempre pensaba eso cuando veía los juegos estos. Dice, pero ¿por qué el boss final no agarró y se hizo una armadura con todo esto que no se puede destruir? ¿Ah? Cuidado. Ah, mira, hay que desarmarlo. Mira. Ah, Dios mío. Ah, Dios, ya vi que... Oli era bueno en eso. No. Alien Swarm. Qué malo que era yo en eso. Uy, ¿qué es eso? Se lo comió. Es para curarse. No he jugado el 2. No. El Half-Life 2. Ah, Half-Life 2. Yo creo que todavía hoy se sostiene bien. Es un shooter muy bueno. Creo que fue el primer shooter que yo recuerdo que tenía físicas. Pero si corriera. Es que yo corro en la vida real, sí. No, y que ya tiene que ir gastando la vida para terminar el trailer. Sí, necesita la misilera para acabar con ese Strider, es que se llama. Pum. Levante esa cosa. Ahí se ve que se puede abrir. Hay gente diciendo en los comentarios que los marea. Yo me mareé. Uy, no me imagino esto. VR con Sea of Thieves. Se supone que si es bueno el VR, si es 1 a 1, pues él no se marea. El problema del VR es cuando hay milisegundos de lag. Milisegundos. Well, folks, this is the end. We've learned a lot today about our 48 juegos. about computers, about genetically La cara de la muchacha. and with so many games on the way, there has truly never been a better time to be part of the PC gaming community. Over the course of the last 2 hours, we saw games from developers all over the world, and we want to thank everyone who tuned in to watch the show. All the developers who shared their work with us, and of course, all of the partners for their help bringing the PC gaming show to life. Indeed, remember to tip your servers, install your firmware updates, and tell me if you know where to find a 3090 Ti. Tell me immediately. I know where you can find one. Hay una ahí al frente suyo, And sí. of course, a warm thanks to you again for joining us at this year's PC Gaming Show. It's something I look forward to every year, and we're thrilled that you joined us again. See you next time. Bye-bye. Bye. Bueno. Thank you for watching.
anunciaron cosas bastante chivas. Go to the start. Make sure you're staying hydrated. Replenish your potions. Let's do it again. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vieron el concurso? Yo no registré nada porque nunca ganó nada. Sí, yo sé, bro, y si nunca se registra, tiene sentido la teoría. Por eso no quiero contradecirme, entonces no me registro. El problema es pegárselo y ver cómo traerlo. Uy, no, qué problema. El problema es toda esta lista que sigue creciendo. ¿A qué horas? Sí, ¿a qué horas es el próximo evento? ¿O ya acabamos? Mañana Capcom tiene uno. Pero de Capcom probablemente va a ser pequeño. Sí, yo no sé si hay como... O sea, no es como que tiene 7 millones de... Ah, ya están haciendo la comparativa visual entre No Man's Sky y... Starfield. Sí. Es que es muy obvio. Ya, se me va a pasar. Ahora, puede ser que sea mucho mejor el juego. ¿Sí? O sea, es que... Lo que estamos viendo es así como un cabito apenas. Por eso no sé si en planetas bien hechos es mejor que infinidad de bugs. ¿Sí? De bichos raros. Por eso yo pensé que iba a ser como un juego, pues, con una historia lineal y... un mundo, bueno, mundo abierto, un universo abierto. Una narrativa bien contada. No, inclusive no un mundo abierto. Pero es que quien dice que no va a tener buena narrativa bien contada. No, pero le dice más como una película, tal vez. Sí, exactamente. Pero no creías que no, o sea, ellos están mostrando un mundo abierto porque la gente es lo que espera, pero necesariamente no quiere decir que no vaya a tener una historia lineal que no puede seguir de punto A a punto B directo. Sí, digamos los... Ellos lo que están tratando de hacer es vender lo que la gente quiere ver hoy en día. Que mucha gente eso es lo que espera. Y lo que la gente quiere ver es lo mucho que se parece a No Man's Sky. Bueno, nos vamos. Sí, nos vamos haciendo. Seguro más tarde vamos a estar jugando. Así que si quieren jugar V-Racing, métanse ahí con nosotros. Gracias a los que nos vean cuando nos vean, si nos ven. No nos vean porque nos da pena. Y nos vemos en la próxima, lunes probablemente, para hacer un recap de todo lo que hemos estado watchando este fin de semana. A comer, chao.